Hola a todos, muy buenos días a todos los que se encuentran ya conectados el día de hoy con nosotros. Qué gusto el que nos puedan acompañar por tercera semana consecutiva, los días viernes a las 10 de la mañana. Así que bueno, muchas gracias por conectarse con nosotros, por acompañarnos nuevamente para dar continuidad a este ciclo de webinars de protecciones eléctricas. Para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Alba Español, formo parte del equipo de capacitación del Grupo Legrand. Y bueno, el día de hoy voy a estar acompañándolos como moderadora de este webinar, el tercer webinar de este ciclo. Como podemos ver en la imagen ahora en pantalla, este ciclo de webinars inició en este presente mes de abril, específicamente el viernes 14 de abril, donde hablamos en conjunto con mi colega Miguel Catalán acerca de las protecciones diferenciales y cómo éstas protegen la vida de las personas. Luego, el viernes pasado, el viernes 21 de abril, los estuve acompañando ese día yo personalmente para hablarles acerca de las protecciones modulares y cómo estas ya no protegen la vida de las personas, sino que su función es proteger las instalaciones, ¿ok? Y el día de hoy, 28 de abril, bueno, vamos a continuar con el tercer webinar de esta especialidad, una especialidad que cuenta solo con 4 webinars, es decir, vamos a estar 4 semanas acá con ustedes los días viernes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de las protecciones caja moldeada y corte en aire y cómo estas también protegen a las instalaciones. El viernes pasado hablamos de termomagnéticos en su formato modular. El día de hoy vamos a ver los siguientes 2 formatos de estas protecciones. Así que buenos días a todos, a los que recién se conectaron, bienvenidos. Saludos a Christopher, a Juliano, a Franco, Osvaldo, Jonathan, José Ignacio, desde acá, desde Santiago, un día bastante nublado. Parece que vienen algunas lluvias este fin de semana largo, así que bueno, desde acá les mando un gran saludo, un abrazo a todos y bueno, muy contenta de que nos puedan acompañar nuevamente el día de hoy. Antes de comenzar, y como siempre iniciamos este ciclo, siempre les hablamos un poco de las fechas, hablamos un poco del formato, tan solo recordarles que al finalizar cada una de estas sesiones ustedes van a recibir por parte de esta plataforma que nos presta servicios Click Meeting un correo de agradecimiento tan pronto termine el webinar, y dentro de ese correo de agradecimiento ustedes van a poder encontrar su diploma de participación por este webinar en específico, ¿ok? Tener mucho ojo, mucho cuidado al momento de inscribirse, de colocar sus datos correctamente, si quieren la primera letra en mayúscula, luego en minúsculas o simplemente todo su nombre en mayúsculas, porque tal cual como ustedes se escriban su nombre al momento de inscribirse, de esa forma va a salir su diploma de participación. Hemos tenido algunos problemitas con respecto a eso. Lamentablemente, como es un diploma que se envía inmediatamente se finaliza el webinar, es de forma automática, lo genera la plataforma con este dato que ustedes ingresan en el formulario de inscripción. Por lo tanto, cualquier tipo de inconvenientes, de errores, de tipeo en el nombre, se debe a que ustedes lo ingresaron de esa forma en el formulario de inscripción. Lamentablemente nosotros no podemos modificar eso. Lo que sí podemos modificar y lo que vamos a diseñar para todos ustedes, para todos aquellos que nos acompañen durante los 4 webinars, es este diploma final, un diploma de reconocimiento por habernos acompañado durante estas 4 semanas, por haber dedicado tiempo a capacitarse con nosotros. Es un diploma que contiene el total de horas que ustedes dedicaron a estas capacitaciones, así que desde ya los dejo invitados a participar el próximo viernes ya en el último webinar para cerrar este ciclo, ¿ok? Eso quería recordarles y bueno, ahora sí vamos a dar inicio para después comenzar a leerlos por el chat, pero bueno, como les decía el día de hoy, vamos a estar hablando acerca de las protecciones caja moldeada y corte en aire. Recordarles que si tienen alguna duda, que si tienen alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat. Ya hemos activado el modo preguntas y respuestas, así que si ustedes hacen alguna consulta y luego pinchan el botón de símbolo de interrogación, su pregunta se va a enmarcar en un color distinto, va a resaltar y así el relator va a poder ver sencillamente mientras realiza su presentación que hay alguna pregunta en el chat. Y también nos va a permitir, ¿por qué no?, compartir algunas preguntas en pantalla al finalizar la presentación. Y bueno, la idea es que podamos ir respondiendo la mayor cantidad de preguntas que vayan surgiendo, así que esta modalidad nos ayuda mucho para tener un orden en esta sección de preguntas y respuestas. Otra de las herramientas que quería mencionarles
antes de presentarles al relator del día de hoy, es que van a poder descargar, como en ocasiones anteriores, la presentación en PDF para que se la puedan llevar, para que la puedan revisar nuevamente cuando deseen. Y bueno, eso ya está disponible. A ver, ahora sí, ya está disponible. Es una franja roja que está en la parte superior de la pantalla que dice descarga la presentación y un botón negro que dice clic aquí. Si ustedes pinchan ahí, los va a llevar a un link de WeTransfer. Y ahí van a poder descargar esta presentación en formato PDF desde ya. Y en caso de que algunas personas tengan problemas, ya sea con el antivirus, con el firmware, etcétera, para descargarlo ahora mismo, por favor escríbanos un correo a legranacademychile@legran.cl y con gusto en el transcurso del día se los vamos a enviar por este medio. Pero todos los que puedan, por favor, aprovechen de descargarla ya, que se encuentra disponible. Eso por mi parte, no quiero quitarle más tiempo a mi colega, al relator del día de hoy, así que bueno, quiero presentarles a José Zambrano. José Zambrano es agente comercial de la zona norte y bueno, José nos va a estar acompañando durante este tercer webinar. José, muy buenos días, bienvenido y bueno, gracias por estar acá con nosotros. Muy buenos días, Alba, muchas gracias por la presentación. También extender estos buenos días y a todos los participantes que están hablando a través del chat. Que sea una excelente jornada también para ustedes. A lo largo de todo Chile, como comentaba Alba, me encuentro en la zona norte, específicamente en la ciudad de Iquique. El día de hoy queremos conversar con ustedes acerca de otro tipo de protección, protecciones que tienen magnitud en corriente un poco más elevada, son protecciones físicamente también de mayor tamaño, y vamos a avanzar. ¿Ya? Vamos a ver dos tipos o dos formatos de protecciones, las que se llaman cajas moldeadas y las que son de corte en aire o bastidor abierto. Dentro de los riesgos eléctricos, a lo mejor ya vieron también esta diapo, tenemos el interruptor termomagnético, ¿ya? En el cual nos vamos a enfocar el día de hoy en esta jornada, el cual también nos protege bajo dos efectos. Tenemos los cortocircuitos y que son las sobrecargas también. Pero este elemento, no así como el diferencial que protege directamente a las personas, este dispositivo protege más bien nuestros bienes, la instalación, los elementos de la instalación, ¿ya? Acá abajo después, si gustan, pueden leer también, son terminologías que aparecen en el nuevo reglamento eléctrico en relación o cómo define también la norma qué es el cortocircuito, qué es la sobrecarga y qué es una protección. Detengámonos acá en la sobrecarga. No sé si a ustedes les ha pasado en sus hogares que está el tostador, está el microondas, está la lavadora, está el televisor. Vamos a conectar el hervidor eléctrico y se cortó la energía, ¿ya? En algunos casos hasta se escucha algún sonido como de vibración en el tablero de nuestro hogar y empieza un zumbido. Y uno dice, chuta, hay una sobrecarga, se va a cortar la energía, ¿ya? Es algo común que pasa a lo mejor en muchos hogares. Abajo vemos algunas imágenes también de cuáles son las causas que provoca la sobrecarga. Una de ellas es la alta temperatura. En la imagen del medio podemos ver una protección visualizada con una cámara térmica, donde vemos también que hay alta temperatura en esos puntos de conexión en la parte inferior de la protección. ¿Ya? Entonces, básicamente la sobrecarga, si nosotros tenemos una protección que es de 6 amperes y yo le estoy exigiendo 16, obviamente que estoy exigiendo más al sistema y se va a sobrecalentar, ¿ya? ¿Cuáles son? ¿Qué va a ocurrir con esto en el breve tiempo? Se van a calentar los conductores y puede provocar también un amago de incendios. Entonces es importante que nuestra casa, nuestras instalaciones dentro de la industria, dentro de un hospital, establecimiento educacional, estén protegidas bajo la sobrecarga para evitar todo esto que hemos estado comentando, deterioro, daño en los cables y posible incendio. A continuación también les quiero mostrar un video que habla, o sea, que nos muestra un falso contacto dentro de un tablero. ¿Ya? Así que vamos a verlo. Ya. Pudimos observar
que en la parte inferior de esa protección empiezan a aparecer unas chispas, un pequeño arco eléctrico, y eso es netamente por un mal apriete de la protección, ¿ya? Si yo no tengo las protecciones bien apretadas, si yo no le hago mantención cada cierto tiempo a mis tableros eléctricos, o si yo traslado un tablero de un lugar a otro y por el movimiento del transporte, las vibraciones que ocurren en el camino, obviamente se van a soltar. Entonces, siempre y cuando yo instale nuevamente un tablero, cada 6 meses, cada 3 meses, cada un año, dependiendo de lo que ustedes estimen conveniente, dependiendo de las necesidades también de sus plantas industriales, de dónde estén ubicados, es la mantención que deben darles. Entonces, nosotros como fabricante de productos, en cada una de las fichas técnicas indicamos también el torque que se le debe dar a cada uno de los puntos de conexión. Por ejemplo, en las protecciones Arriel-DIN o modulares que ustedes vieron en el webinar anterior, nos damos cuenta que nosotros proponemos que el apriete, el torque exacto que tiene que ser es aproximadamente 3 Nm, ¿ya? Para que no quede suelta la protección y no se produzcan o no actúe la protección por un falso contacto. Luego en las protecciones que son de cajas moldeadas, que nosotros en nuestra marca tienen el nombre de DPX Cubo o DPX3, que van desde los 160 a los 1600 amperes, dependiendo cada una de las tallas o framing que corresponde a las cajas moldeadas, es el torque asociado que va a cada una de ellas. La 160 es un poco más pequeña, la de 250 más o menos es de este tamaño, si la podemos ver, ya la 630 un tamaño un poco más grande, y finalmente la de 1600 ya es un equipo bastante robusto, y por ende necesita también un mayor torque. Y luego tenemos los DMX o DMX3 o cubo, donde ya son protecciones de corte en aire, donde el torque recomendado entre 25 a 36 Nm. Y así evitamos todos estos falsos contactos y que podemos provocar que el automático actúe por sobrecarga. Otro factor, otro fenómeno también que ocurre es el cortocircuito. Si ustedes recuerdan, a lo mejor cuando estudiamos vimos la ley de Ohm en sus colegios, o en sus instituciones donde estudiaron, la corriente es igual a la tensión dividido la resistencia. ¿Y qué pasa si mi resistencia es muy pequeña o tiende a cero? La corriente va a ser muy grande o va a tender al infinito ya. Esto es en papel, nunca vamos a llegar al infinito, pero sí vamos a llegar a niveles de corriente bastante elevados. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Cuando accidentalmente una fase se junta con, por ejemplo, un neutro, ¿ya? Ahí tenemos una resistencia cero o una resistencia muy pequeña, que es la del conductor, y una corriente bastante elevada. Y por ley de conservación de la energía no se destruye, sino que se transforma. Entonces, toda esta energía eléctrica bastante elevada se transforma también en calor, en fuego, en luz, arcos, y van a producir deterioro dentro de nuestro tablero. ¿Ya? Aquí vemos algunas imágenes donde ocurrieron algunos cortocircuitos y vamos viendo las consecuencias que tienen. Entonces es importante también que nuestras instalaciones estén protegidas también al cortocircuito. Solamente a modo de visualización, yo acá tengo una protección modular abierta, ¿ya? No sé si se aprecia, ¿ya? La voy a dar vuelta para que la podamos ver bien. Ahí. En la parte inferior hay una lámina que es un bimetal. Ese bimetal nos protege a nosotros frente a la sobrecarga. Entonces, a medida que va pasando una mayor corriente, este bimetal se va calentando, se va deformando y nos va a abrir el circuito. Por otro lado, para el caso de los cortocircuitos, que necesitamos una rapidez, una acción bastante rápida, por los niveles de energía que están involucrados dentro del cortocircuito, aparece una bobina, ¿ya? Y esa bobina está encargada de censar, y cuando detecta que hay una corriente bastante alta, también nos abre el circuito. Entonces tenemos el cortocircuito y tenemos la parte térmica, ya la sobrecarga. Y otro elemento importante, que no menor dentro de las protecciones, es la cámara de arco. Entonces, cuando nosotros despegamos este contacto, se genera un arco eléctrico en su interior, y
este dispositivo, esta cámara, se encarga de disiparlo, ¿ya? Esta es como el funcionamiento básico de todas las protecciones. Esto es lo más básico que vamos a encontrar, ¿ya? Y le llamamos termomagnética por la parte térmica y la parte magnética. ¿Perfecto? Vamos avanzando y vamos a ver algunos efectos que también aparecen o podemos ver si es que ocurre un cortocircuito dentro de nuestros tableros. Ya, lograron ver ahí un cortocircuito. La energía que es capaz de liberar la protección es bastante elevada. Entonces, si mi tablero no es capaz de soportar un cortocircuito, a todo esto, todos los gabinetes, tablero, envolvente, tienen que ir certificadas también frente al cortocircuito. Porque yo puedo colocar un tablero que es de instrumentación que no soporta el cortocircuito y cuando ocurre, no sé, este evento, lo más probable es que las tapas, las puertas de ese tablero salgan expulsadas, volando, se destruyan completamente. Acá vimos que el tablero fue robusto, fue capaz de soportar, no se deformó constantemente. Entonces eso buscamos, tratar de certificar el sistema completo y no solamente las protecciones. Veamos también ahora a continuación qué ocurre en los conductores cuando aparece un cortocircuito. ¿Cómo lo podemos ver visualmente? Ya, perfecto. ¿Se acuerdan que les comenté que hay una ley de conservación de la energía, que la energía nunca se destruye, sino que se transforma? En algunos casos se transforma en términos de calor, temperatura, ¿cierto? Luces. En otros casos, por ejemplo, en los cables, vimos que esa energía eléctrica tan alta se transforma en movimiento mecánico, ¿ya? Es capaz de hacer un efecto látigo a través de los conductores y si no están bien canalizados, probablemente salgan expulsadas algunas tapas donde esté ubicado y si alguien está cerca puede hasta golpearlo. Entonces es importante también la seguridad dentro de las instalaciones y conocer los efectos que producen también tanto el cortocircuito como la sobrecarga. Hay algunas consultas por ahí, creo, en el chat, para ir respondiendo enseguida. Que si podemos acercar más a la cámara el dispositivo, por supuesto. Ya, se desarmó un poco, pero básicamente lo vamos a tratar de armar luego, pero lo que yo le quería mostrar a ustedes es que en la parte inferior del dispositivo, en esta parte, es un bimetal, ¿ya? Y ese elemento está encargado, son dos metales, que al momento de aumentar su temperatura se va deformando y se va curvando, cosa de poder abrir el interruptor. No sé si se puede apreciar bien en la cámara. Si no, después podemos ver imágenes o pueden buscar también el webinar anterior donde se trató todo esto. Y en la parte superior tenemos acá una bobina magnética, ¿cierto? Que tiene un émbolo que al momento de detectar una alta corriente, este baja y también me abre el circuito, ¿ya? Hay otras preguntas también. Bueno, hay harta resistencia, hay hartos temas en relación a la materialidad de los elementos. Es importante también que nuestros dispositivos sean capaces de soportar también y sean resistentes al fuego. Uh, no todos, si bien hay certificaciones, por ejemplo, en las bandejas se puede notar de mejor forma, que son M0, M1, etcétera, pero ese es otro tema que podemos ver también en algún webinar de capacitaciones a futuro, pero por ejemplo un M0 podría ser un bloque de concreto que al momento de quemarse, claro, se va a oscurecer, pero no se va a derretir, no se va a deformar. Luego tenemos el M1 que al momento de tener fuego en su interior, efectivamente se va a empezar a quemar, se va a derretir, pero no va a ser propagador de llamas, ¿ya? Entonces es importante también que la materialidad de cada uno de los elementos esté asociada
a la protección a la cual corresponda. Muy buenos días, muy buenos días. En los videos se muestra una explosión en los tableros. Sí, obviamente, obviamente. Habla que en los videos se muestra una explosión en los tableros. ¿La protección no debió evitar eso? Sí, por supuesto que sí. La protección es capaz de poder evitar. Pero recordemos que dentro de una instalación yo tengo varios puntos, desde que yo tengo el transformador o la fuente, ¿cierto? Mi subestación eléctrica, hasta mi último punto de carga. En cada uno de esos niveles yo voy teniendo distintos niveles de cortocircuito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hay un cortocircuito en X punto, que calculado el cortocircuito presunto me dice que es de, por dar un número nomás, 25 kiloamperes, que debiese ser por norma, y yo ahí justo coloqué una protección que es menor, que no es capaz de soportar esos 25 por X motivo, quería ahorrar dinero, no sé, no tenía la protección de 25 y justo tenía en el momento una de 16 kiloamperes, obviamente la protección va a operar, ¿ya? Va a operar frente al cortocircuito, pero va a provocar también esa intensidad de corriente bastante alta, porque recordemos que el cortocircuito era de 25 y yo tengo una protección que era de 16, entonces ocurre una explosión, ocurre ese evento desfavorable que no queremos, pero son casos que podemos encontrar dentro de toda la industria. Por eso es importante seguir las normas, ¿ya? Seguir la normativa eléctrica vigente en nuestro país, que vamos a hablar un poco más adelante en aquello. ¿Ya? Avancemos también con la presentación. Dentro de la gama de interruptores vamos a encontrar tres formatos, ¿ya? El formato que vieron ustedes en el webinar anterior, que son las protecciones de, vamos a colocar el puntero para que también puedan ver, que son las que están en la parte inferior. Perfecto. Que son protecciones modulares o protecciones a rielding. Luego, que acá podemos llegar hasta los 63 fácilmente, o por la normativa también hasta 125 dentro del mercado amperes. Luego, si necesitamos un mayor nivel de corriente, tenemos los que son llamadas cajas moldeadas, ¿ya? Aquí podemos llegar hasta los 1600 amperes en la oferta que nosotros tenemos dentro del catálogo. Y después protecciones un poco más robustas, bastante para la industria, más cercana a las subestaciones eléctricas, como tableros generales, encontramos los que son de corte en aire o bastidor abierto, o DMX, que nosotros le llamamos, ¿ya? Entonces es importante conocer más o menos los formatos, cómo se ven físicamente dentro del espectro o de nuestros catálogos. Vamos a avanzar. Y yo le hablé de algo importante, que son las normas. Dentro de las normas vamos a encontrar dos puntos: lo que son las normas de producto y lo que son las normas de instalación. Dentro de las normas de producto vamos a encontrar dos: una que es domiciliaria y otra que es industrial, ¿ya? Vamos a ver ahí también la diferencia entre cada una de ellas. Y luego la norma de instalación actualmente hoy en Chile, que tenemos el decreto supremo o el DS08, que también es importante cumplir con aquello porque son obligatorias conforme a la ley, ¿ya? Es importante conocer que hay normas de producto, que el responsable acá sería yo, el fabricante, que tengo que fabricar un producto, un elemento que cumpla estándares de seguridad para ustedes, y luego la norma de la instalación, el responsable vienen siendo los instaladores, ¿ya? Quienes instalan, quienes arma un tablero, quien ejecuta algún servicio, ¿cierto?, eléctrico, necesita cumplir con estas normas. La primera norma que yo hablaba, que era residencial, básicamente se le llama residencial porque el tipo de usuario no es necesariamente que sea calificado, ¿ya? Vamos a encontrar disyuntores que son pequeños, de uso doméstico, en corriente alterna, donde su frecuencia va a ser entre 50 y 60 Hz, donde no vamos a encontrar tensiones superiores a los 400 volts en tres fases. Vamos a encontrar corriente en los dispositivos que van a ir desde los 6 amperes hasta los 125. Vamos a encontrar un nivel de cortocircuito, ¿cierto?, que no va a ser superior a los 25 kiloamperes, y todos son de categoría A. Después vamos a ahondar un poco qué es la categoría A y qué es la categoría B. Es importante que bajo esta norma, que se llama residencial, donde el usuario no es calificado, a diferencia de la que vamos a ver a continuación, como dato, se dan cuenta acá que aparece un 6000. Todos los niveles de cortocircuito o de corriente de ruptura van a estar expresados en amper,
ya siempre en amper en esta norma. Entonces, si yo veo una protección que dice 6.000, que dice 10.000, que dice 25.000 y está expresado en amper, se está refiriendo a esta norma. Y como más aclaratorio, siempre va a estar encerrada en un rectángulo, ¿ya? Cada vez que yo vea la corriente de ruptura expresada en amper y encerrada en un rectángulo, estoy refiriéndome a la norma IS 60898-1, que es para el ámbito residencial, donde el usuario que interviene no necesariamente tiene que ser calificado. ¿Qué ocurre ahora? Hay otra norma, que es una norma más industrial, ¿ya? Que aquí el usuario sí tiene que ser calificado, tiene que tener un conocimiento al respecto de cómo funciona, qué es lo que pasa, qué es lo que los elementos que yo necesito para poder manipular estas protecciones, ¿ya? Las aplicaciones de estos automáticos, disyuntores, básicamente son industriales, pero las podemos encontrar también en el ámbito terciario, ya sean hospitales, centros educacionales, teatros, malls, etcétera. Aeropuertos, ¿cierto? Vamos a ver aquí que las tensiones en el anterior no superaban los 400 volts. Aquí llegamos hasta los 1000 volts en 3 fases y también nos permite tener conexión en corriente continua no superior a los 1500 volts. Y en este formato de protecciones, bajo esta normativa, encontramos que hay de categoría A y categoría B. Vamos a nombrar bien rápido cuál es la diferencia entre la categoría A y la categoría B. Es que la categoría B me permite a mí tener una regulación en el tiempo, me permite existir una temporización dentro de la protección. Las protecciones de categoría A no, son totalmente fijas y no puedo regular el tiempo, ¿ya? En formato de diseño vamos a encontrar protecciones que son modulares, que son cajas moldeadas y también de bastidor abierto. A diferencia de la anterior, ¿se acuerdan que la capacidad, la corriente de ruptura está expresada en amper? Bajo esta norma, la capacidad de ruptura está expresada ya en kiloamper y no está encerrada en un rectángulo, ¿ya? Eso después lo podemos ver y ustedes, si tienen alguna protección en sus instalaciones, pueden ir a revisarlo. Estos son los puntos importantes de estas dos normativas. La anterior, el usuario no era calificado, en esta sí es calificado, y acá tengo niveles o características que son bastante superiores a la anterior, ¿ya? Es mucho más robusto estos equipos. Si nosotros nos vamos al catálogo Legrand y vamos a lo que son protecciones de corte en aire, el DMX, y protecciones que son de caja moldeada, que son los DPX, nos vamos a encontrar también que en su descripción nos indica conforme a qué normativa están fabricados, ¿ya? Que es la IEC 60947. Cuando veo ese número, automáticamente en mi cabeza hace un clic y dice, ya está en base a una norma industrial, una norma mucho más robusta. Dentro de los que son cajas moldeadas, también la norma a mí me indica que yo tengo que tener una marcación básica. Por ejemplo, yo en cada uno de los elementos debo indicar el modelo, la referencia, la capacidad de ruptura, un diagrama de la protección que está ahí abajito, un esquema, y también un cuadro donde me dice que esta protección está bajo la norma IS 60947. ¿Qué tipo de categoría A es en la categoría A? O sea, yo aquí no tengo regulación en el tiempo, pero sí tengo regulación en corriente. Me indica las tensiones de empleo. Por ejemplo, en 220, ¿qué capacidad de ruptura voy a tener? En 380, ¿qué corriente de ruptura voy a tener? Y si se dan cuenta, a mayor tensión voy a tener menor corriente de ruptura, ¿ya? O sea, la corriente de ruptura es inversamente proporcional a la tensión de empleo o la tensión que yo le estoy aplicando al dispositivo. Luego vemos una tensión de impulso, ¿cierto? Tensión de aislación, etc. Y en esta gama de productos, para que sea más fácil para nosotros identificarla, Legrand, ¿cierto? Bueno, acá tenemos un DPX que es de 250. Justo acá hay un color. Ese color me indica cuál es la capacidad de ruptura para yo verlo fácilmente, porque a veces estar leyendo acá, tengo problema a la vista, a lo mejor me cuesta visualizar y no ando con los lentes, yo a través del color podría saber de qué capacidad de ruptura es. En este caso, está en naranja y corresponde a 25 kiloamperes,
según lo que nos indica el fabricante. ¿Ya? Veamos cómo vamos avanzando. ¿Qué ocurre ahora en las protecciones que son de corte en aire? También tengo que tener una marcación, tengo que tener una leyenda, donde ahí podemos ver en la letra A la referencia, ¿cierto?, del producto, el número de parte. Podemos ver también el tipo de producto, a qué formato corresponde, que es de la familia de MX cubo de 2500. Vemos también un diagrama acá, ya en este caso tiene 4 polos, y bajo qué norma está construido, nuevamente, bajo la norma industrial, la 60947-2. Todas estas variables que tenemos acá, las vamos a ver a continuación. Ahí, como están preguntando, ¿qué es el ICW? ¿Ya? Tenemos la tensión, que podemos llegar hasta los 690 volts, ¿cierto? Una tensión de aislación, una tensión de impulso, la corriente nominal, ¿ya? Que son 2500. Y acá nuevamente vemos a qué tensión yo le aplico al dispositivo y cuál sería mi corriente de corte último, por ejemplo. Mientras mayor es la tensión, menor es la corriente de corte último. ¿Ya? Vamos a ver ahora qué significa cada uno de estos elementos o de estas variables que nosotros hemos estado hablando. Veíamos también en los dispositivos que aparecía una USUE. A esta nosotros le conocemos como una tensión asignada, una tensión de empleo, ya que son las tensiones máximas a las que puede ser utilizado este dispositivo. ¿Ya? Mientras menor sea la tensión, recordemos que mejor es el poder de corte, porque eran inversamente proporcionales. ¿Ya? Luego aparecía también en las fichas, en las marcaciones, una USUI. Esta corresponde a la tensión de aislamiento, que es un valor referencial de aislamiento del dispositivo. Determina las tensiones de pruebas que se realizan en fábrica, que se le aplica una onda de choque fuerte, ¿cierto? Y una frecuencia industrial también de alta frecuencia, donde el dispositivo, el elemento, la protección debe ser capaz de poder soportarlo, ¿ya? Entonces, son pruebas que se realizan en el laboratorio y de los resultados yo voy colocando acá los parámetros que van asociados. Entonces, si se dan cuenta, en la lámina anterior, la USUI que aparecía, por ejemplo, era de 1 kilovolt. ¿Ya? Vamos a ver, aparece otra tensión, dice tensión de choque o una tensión de impulso. Esta está expresada en valor también de kilovolt y se caracteriza, que caracteriza la aptitud del dispositivo, del aparato, para resistir sobretensiones transitorias. ¿Cuándo ocurre una sobretensión transitoria? Podemos encontrar dos fenómenos. Una, que es la caída de un rayo. ¿Qué pasa si cae un rayo justo en la línea? La protección tiene que ser capaz de soportar, ¿ya?, ciertos niveles. ¿Hasta qué nivel? En la ficha anterior me decía que eran 12 kilovolts, ¿ya? Y recordemos que es transitoria. Cuando nosotros hablamos de corriente y estudiamos, vemos dos regímenes. Vemos un régimen que es permanente, que es donde yo realizo todos los cálculos y se mantiene todo súper estable, pero hay regímenes que son transitorios. Por ejemplo, al inicio, cuando yo conecto un dispositivo, tengo pic de corriente, ¿cierto? O de energía, y vemos que los gráficos se distorsionan y empiezan hasta que se estabilizan, o cuando yo desconecto dispositivos también. Entonces, uno de los fenómenos que producen también sobretensiones transitorias, hablamos del rayo, y el segundo son las manipulaciones dentro de los transformadores. A veces vemos compañías eléctricas que están trabajando en postes, están manipulando transformadores, desconectan, vuelven a conectar y resulta que generan unos pics también de energía. Y vemos después en las noticias que toda una calle se le quemaron los televisores o artefactos eléctricos dentro de sus hogares, ¿ya? Por eso es importante también que existe otro tipo de protección que es sobre las sobretensiones transitorias, que es el limitador de sobretensión, que no lo vamos a tocar en esta oportunidad, pero es bueno que lo conozcan, ¿ya? Pero la protección termomagnética tiene que ser capaz de soportar ciertos niveles también. Aparece una corriente asignada o corriente nominal que la abreviamos como I sub n. Es un valor máximo de corriente que el interruptor puede soportar de manera permanente, a lo que nosotros le llamamos corriente nominal. En este caso, la I sub n de este dispositivo es de 250. O sea, que mientras circulen por este equipo 250 amperes,
el dispositivo va a funcionar excelente, ¿ya? Perfecto, son sus niveles de trabajo. Ya se empieza a aumentar, el dispositivo va a seguir trabajando, ¿ya? Pero cuando llegue a sus ciertos niveles, va a empezar a actuar por sobrecarga o por cortocircuito, dependiendo los niveles de corrientes que pasen por él. Pero mientras pasen por él 250, va a funcionar súper bien, no va a operar. Luego tenemos otra corriente que le llaman corriente de corte último o ISUS-CU, que según la normativa son pruebas que también se le hacen al dispositivo en laboratorio, en fábrica, donde hay acciones. Se realiza una prueba que está conectado el dispositivo, está abierto, ¿cierto? Se representa una maniobra de apertura, se deja pasar un intervalo de tiempo y se aplica una maniobra de apertura automática, o sea, se simula un cortocircuito, ¿ya? Y este dispositivo tiene que ser capaz de soportar esos niveles de cortocircuito. ¿Recuerdan cuando preguntaron por qué explotó? Si es que la protección debía operar o no, aparece también esta ecuación, por ejemplo, que me dicen que el cortocircuito máximo de mi instalación tiene que ser menor o igual a la capacidad de corte último de la protección, para que no ocurran fenómenos no deseados, ¿ya? Para que funcione correctamente. Ya si en este caso esta corriente de corte último del dispositivo es menor que la corriente presunta de cortocircuito en ese punto, obviamente que no va a funcionar, se puede estropear. Vamos a ver lo que ocurrió en el video anteriormente, ¿ya? Todo esto también está expresado en kiloamperes. Vamos a ver qué nos dice aquí. Nos dice capacidad de ruptura de servicio, ISU-CS. Es una prueba similar a la anterior, donde nos habla también que se realizan unas pruebas. Hasta aquí tenemos la prueba anterior, pero después se vuelve a dejar un tiempo y se vuelve a aplicar otro accionamiento automático, otro cortocircuito inmediato. Entonces la protección tiene que ser capaz de volver a estar preparada para enfrentarse a otro cortocircuito, ¿ya? Y esta se expresa en porcentaje. Vamos a encontrar en el mercado que hay protecciones que son mucho más sencillas. Vamos a ver el peso, que es mucho menor también. Vamos a ver también el precio, que a lo mejor van a ser más económicas, pero que no me protege de igual forma que una protección que tenga una capacidad de ruptura de servicio equivalente al 100%. Las protecciones tanto en cajas moldeadas como en corte en aire de Legrand, podemos revisar que su ISU-CS o su capacidad de ruptura de servicio es del 100%. Vamos a ver a la gráfica acá. Acá arriba está, del 100%. Perfecto, entonces quiere decir que cuando ocurre un cortocircuito, la protección está lista para poder soportar otro cortocircuito de esas mismas características, ¿ya? Aparece una corriente de corta duración admisible, ISU-CW. Es una corriente que esta aplica para los circuitos que tienen interruptores con categoría B. Recordemos que la categoría B son las protecciones que me permiten tener una temporización, una regulación en el tiempo sin que sus características se alteren, ¿ya? Este valor está destinado a la selectividad. Vamos a hablar más adelante de la selectividad y lo importante que es la selectividad para estos equipos. Más que para estos equipos, para la instalación. Todos estos puntos que nosotros estuvimos viendo, todas estas corrientes, todas estas tensiones, todas estas definiciones, las podemos encontrar en cada una de las fichas de cada producto, ¿ya? Por ejemplo, acá yo tengo como ejemplo una ficha de una protección modular, una ficha de una protección de caja moldeada y una ficha de corte en aire. ¿Dónde podemos encontrar estas fichas de mejor forma, más rápido? Podemos ir a este link que van a tener ustedes. Más adelante, cuando terminemos, yo voy a ir a este link para que vean lo fácil y lo rápido que es descargar una ficha técnica de algún producto Legrand. Lo único que necesito es tener el número de parte, el número de referencia del producto, y con eso podemos ir avanzando.
¿Qué es la asociación? Este es un parámetro importante dentro de las protecciones, ¿ya? La asociación de protecciones. No voy a ahondar mucho en estos temas porque el próximo webinar se va a profundizar cada uno de estos. Yo solamente ahora los voy a nombrar, voy a dar una breve explicación de qué es la asociación y qué es la selectividad, pero es importante que pongan atención y que puedan participar también en el webinar de la siguiente semana, ¿ya? La asociación es una técnica por la cual se aumenta el poder de corte último del interruptor automático al coordinarlo con otro. O sea, yo tengo aquí arriba, aguas arriba, una protección que es de 250 amperes y que tiene un cortocircuito de 50 kiloamperes, ¿ya? Y resulta que abajo yo tengo una protección que es de 40 amperes, pero que su capacidad de ruptura es solamente de 10. Y por cálculo, a través de algún software o a mano hice un cálculo, yo dije que justo el cortocircuito presunto en ese punto era de 23. Y uno dice, chuta, acá abajo tengo una de 10, pero el cortocircuito es de 23. ¿Qué hago? Por asociación de protecciones, el de arriba le está, de cierta forma, vulgarmente, le está prestando capacidad de ruptura a la de abajo. Entonces, el sistema ve como que la de abajo, en vez de tener 10, tiene 25 kiloamperes. ¿Ya? Eso es lo que se llama asociación. Yo voy asociando protecciones y voy mejorando la capacidad de ruptura de la protección que está agua abajo. ¿Ya? Eso es importante. Asociación. En inglés la podemos encontrar como backup. ¿Ya? O en otros casos también aparecen los nombres de filiación. ¿Ya? Pero vamos a ver cuál es ahora otro elemento importante que les comenté. Vimos principalmente que era la asociación, ahora que es la selectividad. La selectividad también es una técnica que se trabaja harto en la industria y en sistemas que son críticos. Por ejemplo, la protección que yo tengo acá arriba es mi protección general, que le llamamos protección aguas arriba porque está arriba. Y acá tengo un juego de barras, ¿cierto? Y tengo las protecciones que están abajo, o le llamamos protecciones que están aguas abajo. Cada una de estas protecciones, estas 4 que están abajo, corresponden a distintos servicios dentro de una industria. Por ejemplo, la línea producción 1, línea producción 2, línea 3 y línea 4. ¿Qué pasa si hay una falla en la línea 1? La idea, si es que yo tengo selectividad en mi instalación, es que la protección que está más cercana a la falla, más cercana al evento que no deseado, es la que tiene que operar, ¿ya? Si opera esa protección, yo tengo selectividad. ¿Por qué motivo? Porque las otras líneas siguen funcionando sin ningún problema. ¿Qué pasa cuando no hay selectividad? Cuando no existe selectividad en mi instalación o en mi tablero y ocurre una falla en la misma línea 1 y la falla es tan grande que llega al general y el general opera, se abre y me deja sin suministro todas las líneas. Eso quiere decir que yo no tengo selectividad en mi instalación, no tengo una continuidad de servicio, ¿ya? Entonces, ¿qué buscamos con la selectividad? Con la selectividad mejoramos la continuidad de servicio y la seguridad también de la instalación, ¿ya? Estamos solamente viendo conceptos generales, ya no vamos a profundizar tanto, porque es importante que participen del siguiente webinar y completen ahí su formación. Dentro de la selectividad vamos a encontrar distintas áreas. Por ejemplo, la primera sección en las curvas se denomina como selectividad amperimétrica. ¿Por qué amperimétrica? Porque regulando las corrientes yo puedo mejorar la selectividad o simplemente de no tener selectividad puedo llegar a un estado de sí tener, ¿ya? Siempre y cuando sean regulables. Luego aparece otra área que ya está en la parte magnética, donde hay una área de selectividad cronométrica. Yo también puedo mejorar o puedo de no tener selectividad a tener selectividad regulando los tiempos, por eso se llama cronométrica. Y luego hay una tercera área que es selectividad energética. ¿Ya? Dentro de las curvas de las protecciones vamos a encontrar dos tecnologías en las que son cajas moldeadas. Cajas moldeadas, tenemos las tecnologías que son magnetotérmicas y también las que son electrónicas.
Dentro de las que son magnetotérmicas o interruptor termomagnético, que es lo mismo, recordemos que es categoría A porque yo no tengo regulación en el tiempo, solamente tengo regulación en corriente, y este dispositivo electrónico ya me permite tener mayores prestaciones. Tengo regulación en el tiempo magnético, en la corriente, perdón, en el tiempo térmico, en la corriente térmica, en la corriente magnética y en el tiempo magnético. Entonces, tengo más prestaciones, tengo más regulación, y como tengo regulación en el tiempo, es categoría B, ¿ya? Es importante, solamente como para seguir aclarando conceptos que vieron anteriormente, esta curva que nosotros tenemos al inicio corresponde al funcionamiento térmico, ¿ya? Va a operar el bimetal en estas protecciones magnetotérmicas, y esta otra zona que tenemos acá como esta L corresponde al funcionamiento magnético. O sea, aquí va a operar por cortocircuito porque es una corriente mucho más grande. Acá una corriente no es tan grande, pero es mayor a la nominal, y va a operar la parte de sobrecarga, ¿cierto? Cortocircuito, térmica, magnética, y podemos ver eso en el magnetotérmico. Cuando nosotros pasamos a una tecnología superior, que es un DPX electrónico, acá ya no tenemos un bimetal y no tenemos una bobina, sino que tenemos microprocesadores en su interior donde son capaces de medir corrientes, los tiempos, y poder tomar decisiones al cual estén seteados, ¿ya? Por ejemplo, esta misma protección que yo tengo acá, que es de caja moldeada, que es magnetotérmica porque no es electrónica. Oh, está temblando acá, Niquique. Ya, pero bueno. Esta protección, que es magnetotérmica, voy a encontrar acá en esta parte. ¿Ven ese botón rojo? Ese botón de color rojo, ese es el botón de test. Entonces yo podría presionarlo y es como que si yo operara la protección. Y voy a tener dos potenciómetros pequeños. Uno para cambiar la corriente nominal, por ejemplo, entre 1 y 0,8. Y tengo otro para manipular la corriente magnética de 5 a 10 veces. ¿Ya? Más adelante vamos a ver de mejor forma porque las tengo en, creo que no sé si en la siguiente. Vamos a avanzar. Aquí, perfecto, súper. Lo mismo que yo le mostré en la protección, lo estamos viendo acá. Vemos una tecnología que es magnetotérmica y una tecnología que es electrónica. En la magnetotérmica es un poco más análoga, tengo potenciómetro, donde yo voy variando también la corriente nominal, la puedo ir disminuyendo. Recordar y recalcar que todos los elementos, las protecciones que vienen de fábrica, vienen seteadas al valor máximo. Si esta corriente es de 250 amperes, va a estar seteada en el 1, por ejemplo. Eso quiere decir que la protección térmicamente su corriente nominal es de 250, pero yo si muevo esta perillita la puedo bajar al 0,8 y en vez de que sea 250 la bajé a 200. Si yo multiplico 0,8 por 250 me va a dar 200 amperes. Y luego acá yo tengo también, puedo variar también la corriente magnética desde 5 veces a 10 veces la corriente nominal. Si recuerdan el webinar anterior, corresponde a una curva letra C, donde yo puedo regular entre 5 y 10 veces la corriente nominal, ¿ya? El otro caso que tenemos, y la otra tecnología, es la tecnología electrónica, donde los mismos ajustes que yo tengo acá, los tengo de manera digital. Tengo el mismo botón de disparo, el mismo botón de test que en la anterior. Tengo una pantalla, un display donde yo puedo ir viendo. Tiene una batería interna, tiene un puerto también USB, donde puedo ver información, etcétera, ¿ya? Son mucho más robustas la electrónica porque me permiten a mí tener un mayor control bajo las variables del dispositivo. Acá estamos viendo nuevamente lo que yo le mostré en el DPX que tenía a mano, que tengo las regulaciones análogas, y si yo me voy a la ficha técnica, me va diciendo que yo tengo un ajuste térmico que varía entre 1 a 0,8 veces la corriente nominal, y un ajuste magnético que entre 5 y 10 veces también la corriente nominal. Si ahora nosotros nos vamos a las protecciones que son de corte en aire, hagamos la diferenciación. Cajas moldeadas se llaman DPX, protecciones de corte en aire DMX, ¿ya? Y vamos a encontrar mucho más ajustes. Todo esto ya son electrónicos, ¿ya?
Tengo los ajustes de corriente, ¿cierto? En la parte térmica, el tiempo también en la parte térmica, la corriente magnética. Si yo utilizo una unidad de protección que tiene mayores prestaciones, ya voy a poder también regular el tiempo magnético, ¿cierto? Y si tengo otra que tiene más prestaciones aún, puedo también tener hasta fuga a tierra, ¿ya? Esta es una unidad de protección que va colocada también, es parte de la protección de MX que nos permite hacer todos estos ajustes. Las tecnologías avanzan y antiguamente, como teníamos celulares con teclas, hoy en día ya tenemos celulares que son touch. También los dispositivos tienen pantallas que son táctiles y podemos ver en tiempo real, no tecnología análoga como en el otro que eran puros potenciómetros. Acá tenemos pantallas que son digitales, donde puedo hacer todas estas mismas regulaciones que vemos en estos gráficos, ¿ya? Es importante que conozcamos que las protecciones ya de mayor capacidad en corriente nos permiten tener mayores prestaciones y así yo puedo tener mayores regulaciones también. Otra tabla que nos muestra la diferencia entre los distintos sistemas de medida, análogo, digital, y vamos viendo los ajustes también en términos de tiempo y en términos de corriente. Todo eso lo podemos encontrar también en los catálogos que nosotros tenemos. Ahora, todo lo que vimos anteriormente son normas de producto, son normas que me competen a mí, que le competen al fabricante, que tiene que cumplir para que pueda vender el dispositivo al mercado. Que sea seguro, ¿cierto? Y que cumpla con los estándares mínimos de seguridad. Pero existe otra normativa, que es la norma de instalación. Como ustedes saben, en Chile existen normativas, ¿ya? Y hubo una actualización de la norma eléctrica, ¿ya? Donde de tener un libro completo, ¿cierto? Que era la NSH 2003, ahora son 19 pliegos, o podríamos llamarlo 19 capítulos. Entonces, cada capítulo de ellos me habla sobre temas precisos. Por ejemplo, si yo quiero buscar información sobre los tableros, yo me voy a ir al RIC número 2 porque ese RIC es netamente de tablero. Si yo quiero ir al RIC de alimentadores, me voy a ir al RIC número 3, entonces no pierdo tiempo en estar buscando información en otros lugares. Si son complementarios unos con otros, obviamente que sí. Pero estos son uno de los principales RIC donde nosotros vamos a estar viendo algunos puntos normativos que nos exigen y que están relacionados con las protecciones, tanto de caja moldeadas como de corte en aire. ¿Perfecto? Siendo uno de estos, los más importantes también, ver las instalaciones de usos generales, que yo les recomiendo que ojalá pudiesen leerlos todos, pero si no pueden, pueden ver el número 10, el número 2, si ustedes son proyectistas y quieren presentar algún proyecto, qué es lo que les exige también esta normativa, y de dónde ustedes pueden descargar todos estos, los pueden descargar desde ese link que va a quedar en la presentación, y si no, creo que se los compartieron también para que puedan descargar esta nueva normativa. Ustedes pueden ir a la página de la SEC y podemos tener también descargar la información. Vamos a ver qué nos dice la normativa. Resulta que en el RIC número 3, que nos habla de alimentadores, en el punto 5.2.1 nos dice textualmente: los alimentadores y subalimentadores deberán quedar protegidos ante falla. ¿Qué tipo de falla? Las de cortocircuito o sobrecarga. ¿A través de qué? De protecciones adecuadas para cada situación. Entonces, ¿cómo yo escojo una protección para algún conductor, un alimentador que yo tengo? Primero, tengo que cumplir ciertas normas, ¿ya? Ciertas características. Recordemos que esta norma eléctrica chilena, esta nueva normativa, también está basada en normas internacionales, ¿ya? Hay normas internacionales que son de instalación, y si ustedes tienen la oportunidad de poder leerla y poder llegar a ella, es el número de esta norma internacional, que es la 60364-4-43, que nos habla al respecto de esto. Ya, volviendo al tema, yo tengo un alimentador, ¿cierto? Un conductor. Yo tengo que, para que quede protegido ese subalimentador, tengo que cumplir esta regla. Me dice que I sub V, que es la corriente que está circulando, que va a circular por ese alimentador, tiene que ser menor que la corriente que me indica la protección. Y a su vez, la corriente nominal de la protección tiene que ser menor
que la corriente que me indica el fabricante del alimentador. Mientras yo cumpla esta regla, mi alimentador va a quedar protegido frente a ¿qué? A la sobrecarga. Ya para el cortocircuito tengo que cumplir esta otra regla, que la corriente de corte último tiene que ser mayor a la corriente de cortocircuito presunta, ¿ya? Y estas son ecuaciones que corresponden a la energía, donde estos datos los podemos obtener también del fabricante de cable. Entonces, mientras yo cumpla estas condiciones, voy a estar protegido frente a la sobrecarga, y mientras yo cumpla estas otras condiciones, voy a estar protegido ante el cortocircuito. Mi alimentador va a quedar protegido y vamos a tener un check, una carita feliz para este punto. Entonces, si nos vienen a fiscalizar, estamos cumpliendo. Perfecto. ¿Qué otro punto en la norma nos habla sobre protecciones? El RIC número 10, que habla de las instalaciones de uso general, dice que define equipo eléctrico, término aplicable a aparatos de maniobra, regulación y protección, seguridad o control a los artefactos y accesorios que forman parte de una instalación eléctrica, dependiendo de su forma constructiva y características resistentes a la acción de quien, del medio ambiente, se calificarán según los tipos detallados a continuación. Ya, entonces hay dos variables que muchas veces se escapan de nuestras manos y que nosotros no las podemos manejar. Esas dos variables es la temperatura y la segunda es la altitud, la altura al cual yo me encuentro. Veamos qué ocurre con nuestras protecciones. Por ejemplo, vamos a ver ahora las protecciones de corte en aire, que son las más grandes, que llegamos hasta 6.300 amperes, como lo dice aquí la tabla. Me indica que hay una tabla que para cierto nivel de temperatura ambiente, la temperatura va a variar su corriente nominal. Por ejemplo, la temperatura normal según la norma, ¿cierto?, industrial que estuvimos viendo, nos dice, hagamos el ejemplo de la protección de 2500, esta que tengo acá en el puntero. Esa protección a 40 grados Celsius de temperatura ambiente funciona súper bien. La protección es de 2500 y se comporta como una protección de 2500. Impecable. Pero ¿qué pasa si empieza a aumentar la temperatura ambiente? A 50 grados. La temperatura ya tiene un derrateo. O sea, la protección ya tiene un derrateo. Ya no es de 2500, sino que es castigada. Cuando yo tengo la protección de 2500 a una temperatura de 50 grados, ahora es de 2450. Y por ejemplo, si nos vamos al caso más extremo, esa misma protección está ubicada en un lugar donde hay una temperatura de 70 grados Celsius, en vez de que sea de 2500, va a ser de 2150. Se va a comportar como una protección de 2150. Entonces, esta temperatura ambiente muchas veces escapan de nuestras manos, y así es como se va a comportar la protección a medida que va cambiando la temperatura, ¿ya? Hay tablas y estas las podemos encontrar en los catálogos, ya en las fichas técnicas de cada producto. Por otro lado, hablamos también de la altura. Entonces tengo protecciones a distintos niveles de altitud. Por ejemplo, Chile, en la parte minera, en la parte cordillerana, en los Andes, vamos a encontrar que tenemos alturas superiores a los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, si yo tengo una protección hasta los 2.000 metros, va a funcionar súper bien, ¿ya? Impecable. Pero a medida que va aumentando la altura o me voy alejando del nivel del mar, la protección también va siendo castigada. Entonces, por ejemplo, una protección que a los 2.000 metros era de 1.000 volts, a los 5.000 metros, esa misma protección me soporta solamente 600 volts, ¿ya? Así que eso es lo que podemos ver en lo que son corte en aire. Lo que pasa en las cajas moldeadas es algo bastante similar. Esta tabla yo la extraje del catálogo. Entonces, por ejemplo, tenemos la familia o el modelo, que es un DPX de 160, un DPX de 250, y dependiendo de la temperatura, es la corriente que se va a comportar. Yo hablé de que la temperatura ambiente que nos dice la normativa industrial son los 40 grados Celsius. Entonces, si yo me voy al 40, la protección de 160 es 160. Ya a medida que va aumentando, va disminuyendo, y a medida que va bajando la temperatura, va mejorando también la corriente de la protección, la corriente nominal. Hay otra desclasificación que es por altura, que es lo que estuvimos viendo. Mientras más altura o más lejos del nivel del mar, menor va a ser mi desempeño también en tensión.
En el RIC número 11 me habla de instalaciones especiales. Me dice que al momento de realizar una desconexión de los equipos de maniobra o protección general, se deberán instalar accesorios de bloqueo, ya sean a través de llave o portacandado, junto con la instalación de una etiqueta que indique peligro. No se desconecte el interruptor. Eso es lo que me exige a mí esta normativa. Cuando nosotros tengamos que hacer una desconexión, ya sea por una mantención, necesitamos proteger también a nuestros colegas, proteger la instalación y poder trabajar de forma segura. Y qué mejor bloqueando los equipos, cosa que si estoy trabajando nadie me vuelva a energizar el tablero, por ejemplo, y ocurra algún riesgo, un accidente eléctrico. Y podemos ver distintas formas de bloqueo, ¿ya? Dependiendo del tamaño o la talla de la protección, el bloqueo que voy a utilizar. Ahora, si nosotros nos vamos a las que son de corte en aire, también tengo sistemas de bloqueo. Me permite colocar candado en la parte superior, puedo tener bloqueo a través de alguna llave, y estas son las referencias de los productos. Vamos a ver qué nos dice el RIC número 11. Discriminación entre diversos dispositivos de protección contra sobreintensidades. Dice, debe estar asegurada la selectividad en caso de un cortocircuito en un circuito final. No se debe interrumpir agua arriba los circuitos de entrada del tablero de distribución. Lo mismo que comentamos en el ejemplo cuando estuvimos viendo la definición de qué era la selectividad. La norma ahora me lo exige y me está diciendo que debe estar asegurada la selectividad. O sea, yo tengo la protección general, ¿cierto?, en el tablero de distribución, y la idea es que esa no opere, sino que operen las protecciones que están agua abajo, más cercanas a cada uno de los niveles de cortocircuito. Existen tablas para ver la selectividad. Tenemos un software que también habla de la selectividad. Por ejemplo, hagamos aquí un ejemplo rápido. Yo tengo aguas arriba, que viene siendo esta protección que tengo acá, que es un DMX de 2500, ¿ya? Pongámosle que es de 2500. Y aguas abajo yo tengo una protección que es un DPX magnetotérmico de 2250. Entonces yo me voy acá, comparo la protección agua abajo con la agua arriba y me aparece una letra T. Esto quiere decir que hay una selectividad total y siempre va a operar la protección agua abajo antes que la de arriba, siempre y cuando el cortocircuito sea igual o menor a la capacidad que tiene la protección, ¿ya? Si el cortocircuito por X motivo se calculó mal, cambió la, no sé, los planos, no sé, hubieron modificaciones y por X motivos cambió la instalación y nadie se dio cuenta y creo que el cortocircuito presunto en ese punto es mayor al que me es capaz de proteger la protección, obviamente va a pasar hacia arriba. ¿Ya? Por eso es importante que esta protección, y veíamos también en los gráficos, veíamos cuando hablábamos de las corrientes de cortocircuito, que siempre el nivel de cortocircuito de la protección tiene que ser mayor al cortocircuito presunto. ¿Para qué? Para que exista esta selectividad total. Veamos qué nos dice también otro punto de la norma en relación a la selectividad. Aquí nos vamos al RIC número 18, que habla sobre la presentación de proyectos. Dice que para una instalación cuya potencia declarada sea superior a 20 kW o para instalaciones conectadas a través de un empalme de media tensión, se deberá incluir adicionalmente lo siguiente. Y como punto 1 aparece un estudio de coordinación y selectividad de protecciones. Acá me voy a detener un poco porque vamos a ir al programa. Yo les dije que hay un programa que se llama XLPro de selectividad, ¿ya? También están las tablas. Podemos ver la selectividad a través de las tablas del catálogo. Entonces voy a compartir. Me esperan un poquito. Aquí. Vamos a ir acá, pantalla completa. Y vamos a compartir mi pantalla. Perfecto. Y acá yo tengo el programa abierto. ¿Ya? Me comentan ahí si es que se puede ver a través del chat. Si es que se logra ver el software. Perfecto. Ya, entonces este es el software que se llama XLPro Tools. Después yo les voy a indicar dónde se pueden descargar, cómo pueden obtenerlo, pero aquí solamente vamos a hacer una pincelada. La selectividad hablábamos que siempre es una comparación entre dos protecciones. ¿Ya? Tenemos la protección que agua arriba, que es de color azul, que en este caso es una protección de caja moldeada de 250, y aguas abajo tengo una protección en verde, que es una protección a riel DIN. ¿Ya? Entonces, automáticamente el programa acá me indica
Yo les dije que hay regulaciones en las protecciones. Por ejemplo, si esta protección yo la regulo al 0,8, me queda de 200 amperes y vieron que se modificó el gráfico. La vamos a volver a 250 y vamos a ver que se vuelve a abrir. Entonces, yo moviendo la corriente puedo también mejorar o disminuir la selectividad de mis productos. El concepto de selectividad, mientras más alejadas estén estas curvas y no se toquen, va a existir selectividad. Si es que se llegan a superponer o se llegan a tocar estas curvas, no hay selectividad, ¿ya? O hay selectividad parcial. La selectividad va a ser hasta el punto donde se toque. Lo bueno de este programa es que si yo me voy acá a imprimir, tengo abierto un PDF, espérame, voy a cerrarlo, y me voy acá a imprimir, me arroja un PDF, voy a achicarlo para que podamos ver, y me indica las gráficas, me indica las curvas de las dos protecciones que yo estoy comparando, y me indica automáticamente que hay una selectividad total y hay una asociación de 25 kiloamperes, siendo que la protección de abajo es de 10 kilos, la protección de arriba es de 25. Entonces, en asociación, la protección de arriba le está prestando corriente de ruptura a la de abajo. Entonces, tengo selectividad total y también tengo una asociación X. Vamos a volver ahora a lo que es la presentación. Terminar de compartir. Vamos aquí y quedamos acá, ¿ya? Entonces, para todos los que son proyectistas, tenemos un software que es gratuito y que en la próxima vez vamos a ver cómo funciona con mayor profundidad, ¿ya? El próximo webinar. Así que ahí los dejo a todos totalmente invitados y si quieren extender la invitación a alguien más, pueden hacerlo. Vamos a ver un poco qué nos habla nuestra oferta. El portafolio Legrand es bastante amplio. Vamos desde todo lo que es media tensión con transformadores secos, ¿cierto? Pasando por tableros donde están involucrados todas estas protecciones, ductos de barra, UPS, banco de condensadores y también sistemas de medida. Entonces, es una oferta bastante amplia la que tiene Legrand. La oferta, dentro de todas las protecciones, podemos decir que van desde los 0,5 amperes hasta los 6.300 amperes en corriente, ¿ya? Vamos viendo que también hay clasificación dependiendo la capacidad de cortocircuito, la corriente de ruptura, ¿cierto? Y nos va indicando qué modelo de protección es la que se encuentra dentro de esos rangos. Por ejemplo, las más robustas, que hablamos de 6.300, ¿cierto? Y de corriente de cortocircuito de 100 kiloamperes, las protecciones que soportan ahí vienen siendo las DMX, o sea, las de corte en aire. Luego las cajas moldeadas ya es un rango intermedio y las que son DX, que son Ariel DIN, las podemos encontrar en la gama más baja. Vamos a ver las ofertas que son en las cajas moldeadas. Vamos desde los 16 kiloamperes hasta los 100 kiloamperes, ¿ya? Y acá los podemos ver por colores y podemos también ver las corrientes nominales que también van desde los 16 hasta los 1600, con distintos tipos de regulación y la encontramos en 4 formatos o 4 tallas, como dice ahí. Cuando yo hablo de talla, es que hay una talla que se llama 160, otra que se llama 250, que es un poco más grande, luego tenemos la 630, que es de un tamaño mayor, y la de 1600, que ya es bien robusta como la que podemos encontrar en esta imagen. Dentro de los formatos que encontramos también en nuestra oferta, vamos a encontrar que hay protecciones que son fijas, que no tienen ningún tipo de regulación, ni en corriente ni en el tiempo. A esta nosotros le llamamos de la familia DRX y las pueden encontrar en nuestro catálogo, ¿ya? Aquí vamos a llegar hasta los 630 amperes. Luego tenemos el formato que sí son regulables, que se llaman DPX y son las que hemos estado hablando durante todo este webinar. Y donde son regulables, donde tenemos el formato de estas 4 tallas, 160, 250, 630 y 1600. Tenemos los magnetotérmicos que son categoría A, ¿cierto? Que son solamente regulables en corriente o que no tengan regulación. Y luego tenemos las protecciones que son categoría B, que son nuestra tecnología electrónica. Se cambia el metal y la bobina y son reemplazados por microprocesadores y sensores en su interior, que era lo que conversamos hace un rato. Dentro de la oferta en cada uno de estos dispositivos hay muchos accesorios. Tenemos mandos que son rotatorios,
podemos colocar un motorizado a la protección para que en vez de estar yo subiendo manualmente, bajando manualmente, a través de una acción de algún pulsador o de alguna aplicación, un software de un computador, yo pueda también operar la protección remotamente. ¿Ya? Hay accesorios de tipo de conexión asociada a los bornes y también tengo contactos auxiliares, bobinas de disparo, bobinas de mínima tensión. ¿Ya? Vamos a ir avanzando. Luego en nuestra oferta, que son lo que son las cajas moldeadas, que eran las protecciones más robustas, más grandes, vemos acá una descripción, un desglosamiento de cada una de las partes de ella, ¿ya? Tenemos el frame, ¿cierto? Que el equipo en sí, el robusto, y tenemos este cuadrado acá, que era la unidad de medida, donde yo tengo todas las regulaciones. Recordemos que esta pantalla puede ser análoga o puede ser táctil, dependiendo de las necesidades que yo tenga dentro de la instalación. Tengo el botón de cierre para cerrar la protección o tengo el botón de apertura, ¿ya? Tengo aquí una manilla que yo, si no está motorizada esta protección, yo tengo que estar cebándolo, tengo que estar cargando un resorte donde acá en la parte inferior me va a indicar si es que está el resorte cargado o no. Tengo indicación acá de los contactos interiores de la protección, si es que está abierto, está cerrado, o si se va a color amarillo, está tripiado, que operó, puedo saber si es que operó. Tengo el botón de reset también, el botón de test, que si yo lo presiono acá sería amarillo. Tengo sistemas de bloqueo también con llave. Y si ven acá en la parte exterior, tengo un carro metálico. Esta es una versión extraíble. Entonces, lo que yo les comentaba cuando veíamos la selectividad, que lo que yo busco es tener una continuidad de servicio dentro de mi instalación. ¿Qué pasa si yo tengo esta protección y en la parte trasera tengo barras, ¿cierto? Tengo barras directamente a la protección. Falló la protección por X motivo. Necesito hacer alguna modificación en su interior. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cortar la energía general, abrir el tablero, empezar a trabajar, sacar las barras, cambiar la protección por otra, y me demanda mucho tiempo. Entonces, con la versión extraíble, yo lo único que tengo que hacer, a través de una llave que se encuentra en este circulito que tenemos ahí, yo la retiro, o sea, a través de una llave yo coloco en ese orificio la llave y empiezo a girar y voy viendo que la protección va saliendo. Entonces, si yo tengo que cambiar esa protección por X motivo, se modificó, no sé, en mi instalación la corriente y necesito una de mayor capacidad, la retiro, la cambio por una nueva, o simplemente falló y necesito reemplazarla rápidamente y estoy en un hospital y no tengo el tiempo de mediodía, un día completo para cambiarla, basta que yo retire la protección, la cambie por una nueva y el sistema ya está solucionado. Entonces ahí aumentamos todo lo que nosotros le llamamos en la continuidad de servicio. ¿Ya? ¿Qué más tenemos por acá? También hay accesorios. Todas estas protecciones yo les puedo colocar bobinas de apertura de mínima tensión, bobinas de disparo, bobinas de cierre y un sistema motorizado. En vez de yo estar cebando la palanca para cargar el resorte, yo lo puedo hacer automáticamente con un motor. Tipos de conexión de nuestra protección de corte en aire. Ahí vemos unas barras que están conectadas directamente a la protección, pero también dependiendo la llegada. Si es que yo quiero que sea plana, si yo quiero que sea horizontal, si yo quiero que sea vertical, el tipo de conector que yo voy a usar atrás en el borde. ¿Ya? Eso que quede claro, dentro del catálogo podemos encontrar toda esta información con más tiempo. Estamos viendo acá los mismos puntos de conexión, ya sean horizontales, verticales, superiores, pero ahora enfocado en la base extraíble. Entonces ahí la protección no está directamente a las barras, sino que la protección va a la base. Gamas de productos, son fichas, son tablas donde nos van indicando todos los parámetros que estuvimos viendo, las tensiones, las corrientes de cortocircuitos, las maniobras, tanto mecánicas como eléctricas, que soportan cada uno de estos dispositivos que son probados en los laboratorios. Por ejemplo, acá no se aprecia bien, pero me habla que la vida útil, hablando en cantidad de operaciones mecánicas, son 10.000, y en maniobra eléctrica con carga son entre 3.000, creo que aparece.
¿ya? Entonces también es bien completa la información que entrega el fabricante con cada uno de los dispositivos. Vemos acá otra oferta que es un poco más compacta, que son Cortenaire, que llegamos hasta los 1600, donde tenemos todas sus regulaciones, todos sus accesorios también con bobinas, mandos motorizados, pero es una versión mucho más compacta que la anterior, pero en síntesis es el mismo funcionamiento. Los mismos puntos de conexión para esa versión más compacta. Ustedes después van a tener esta presentación y pueden hacer todo esto. Vamos a ver también que en nuestra oferta existen sistemas de gestión de energía. Por ejemplo, todas nuestras protecciones que vemos acá, tanto en el formato Arriendín, cajas moldeadas, Cortenaire, yo puedo agregar elementos y también puedo ver la información. ¿Qué es lo que está ocurriendo remotamente? Por ejemplo, a través de un computador yo puedo hacer la consulta a un web server y en el computador o en una página URL del navegador coloco la correcta, ¿cierto? Y puedo ver todas las variables eléctricas. Si este elemento operó, no operó, qué corriente, qué niveles de corriente tiene, qué niveles de voltaje, qué niveles de potencia, cuál es la frecuencia, la distorsión armónica de cada uno de los elementos. Todo eso yo podría visualizarlo a través de un web server que nosotros tenemos y pueden hacer la consulta a través de una dirección IP o una URL. Y ya después a futuro puedo tener conocimiento sobre los estados de cada uno de ellos. Si es que aplico otros elementos de control, yo podría operar esta protección gigante desde la misma aplicación, por ejemplo. ¿Ya? Veamos qué más hay. Aquí estamos hablando un poco más de lo mismo y esta es cómo se visualizaría también. Puedo ver los consumos que yo tengo diario, mensual, semanal, al año y puedo tomar la gestión de la energía. Ejemplos, por ejemplo. ¿Sabes que no sé por qué la cuenta de la energía me está saliendo tan cara? Ah, resulta que todas las noches se te queda el aire acondicionado prendido y a través de esto se pudieron dar cuenta, porque desde las 20, no sé, desde las 18 horas hasta las 7 de la mañana registraban un consumo que no debiese existir porque no había nadie en la oficina. Ah, entonces a través de este sistema gestionaron la energía y pudieron corregir ese caso, ¿ya? Vamos a ver algunas páginas de interés, ¿ya? Yo los invito a que puedan visitar la página Legrand, que puedan visitar el catálogo y que puedan visitar el Club Contacto. Si no están en el Club Contacto, invito, para que se puedan inscribir y puedan participar, ¿ya? Yo voy a hacer ahora un ejemplo. Me voy a ir, antes de terminar, a todo esto que yo les comenté. Bien breve igual, voy a compartir nuevamente mi pantalla. Y me voy a ir acá. Por ejemplo, vamos a la primera, que me voy a ir a Legrand, si es que están viendo legrand.cl. Y si ustedes están en regiones y no saben dónde está Legrand o cómo es Legrand, su oficina, sus dependencias, podemos ingresar acá y podemos hacer un recorrido por las oficinas de Legrand. Nosotros nos encontramos en Santiago, región metropolitana, en el Costanera Center, ¿ya? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un recorrido acá, vemos un transformador, vemos acá rack de comunicación, vamos para acá y podemos dar una vuelta y nos encontramos con un tablero. Y dentro del tablero yo puedo pinchar acá y me va a mandar a mayor información. Me mandó a un brochure que es netamente sobre protecciones. Ah, ya, y ahí yo puedo encontrar mayor información de todo lo que hemos estado hablando en esta hora, algunas diferenciaciones, fichas, ¿cierto? Tablas de datos, etcétera. Vemos la forma como es de construcción, ¿cierto? Un tablero bastante robusto, tengo centrales de medida, protecciones, limitador de sobretensión, factor de potencia, etcétera. Todo eso pueden hacer el recorrido completo por la oficina, si es que quieren conocerla. Podemos ir acá a otro pasillo, este es netamente las placas también de la parte de Ticino, si quieren tomarse un café, ahí también hay un café, etcétera. ¿Ya? Vamos a cerrar y vamos a volver a la página, que es lo que a mí me interesa. Yo le hablé de algunos software que son gratuitos, ¿ya? Si ustedes quieren descargar los software, ustedes se meten a legrand.cl, nos vamos a herramientas para profesionales, descargar software y nos va a dirigir a una página donde ustedes, si no se han registrado, los invito a que se registren, le dan a entrar. Y acá vemos todos los software disponibles, todos de uso gratuito. Por ejemplo, el ToolCAD,
que me permite ver las protecciones en 3D, 2D para mis proyectos, el XL Pro de tablero, y acá tenemos un colega. Si de repente necesitan hacer una consulta, alguna duda técnica, alguna cotización, hay un colega en la zona central, en la zona norte y en la zona sur, quien va a responder todas sus dudas también. Pueden chatear con él internamente. No es un robot, es una persona de carne y hueso. Tenemos el software XL Pro de tableros que me permite a mí tener visualizaciones de un tablero. Por ejemplo, acá yo lo tengo abierto y yo lo que voy haciendo, voy colocando las referencias que necesito y luego voy haciendo una visualización de cómo va quedando el tablero, con las tapas, sin las tapas, ¿cierto? Con la puerta, la central de medida, la parte lateral con la puerta, etcétera, ¿ya? Me entrega también un resumen del proyecto con el listado de materiales que va asociado, etcétera. Puedo tener un ordenamiento también de los dispositivos, un pequeño esquema y todo eso yo lo puedo descargar y es una herramienta súper útil para los que son proyectistas. Luego tenemos el XL Pro Tool, que era el que yo le hablaba, que es el de selectividad, donde podemos ver estos gráficos, ¿ya? Otras herramientas también, que son otros software, plugin para el Dialux, para lo que son luminarias de emergencia, software para lo que es cableado estructurado, cable fill, y para el cálculo de cortocircuito. Vi ahí algunas consultas que estaban relacionadas al cortocircuito. Ustedes a través de este programa podemos ver, introducir las variables que van desde el transformador que ustedes tienen o la alimentación hasta nuestras cargas finales y vamos viendo el nivel de cortocircuito en cada una de ellas. Lo que sí tengo que ir incorporando cuál es el largo del conductor, cuál es la sección del conductor, si el conductor está bajo canalización, está en la intemperie, y todos esos elementos van afectando y nos van indicando los niveles de cortocircuito. Así que vamos a dejar de... ya. Eso es lo que es página Legrand. Y catalogué. Esa es la otra página, que también va a estar ahí en el PDF, donde ustedes pueden hacer clic y pueden llegar a aquella, que esto es para bajar las fichas técnicas. Por ejemplo, yo tengo una protección, que es la que le estaba mostrando, que es la 420209. Le doy Enter y me busco la protección. Hago clic aquí y acá me indica todas sus características. Me dice las páginas donde la encuentro en el catálogo, me dice también, puedo descargar un PDF de cuáles son los torques que yo tengo que proporcionarle a cada uno de los dispositivos. Esto lo recomienda el fabricante, no es que sea un cálculo. Se pueden hacer cálculos, pero si el fabricante te está dando esta información, mucho mejor, ¿ya? Tengo fichas técnicas, información técnica, que esta era la ficha de la protección, donde aquí vamos viendo todos los parámetros, las corrientes, si es de 3 polos, 4 polos, los derrateos por temperatura, por altura, ¿cierto? Y todas estas características, ya que estuvimos viendo a lo largo de todo este webinar, las podemos encontrar acá. Las curvas también, ¿cierto? Sobrecarga, ¿cierto? Cortocircuito, térmico, magnético, etcétera. Así que los invito a que es súper útil esta página. Mientras ustedes tengan el número de Legrand, el número de referencia, podemos buscar cualquier producto. Y por último, invitarlo aquí a que se inscriban al Club Contacto, donde todos los meses hay premios. Ya hay distintas secciones. Están para los proyectistas, para los instaladores y para los distribuidores. En este caso, yo voy a iniciar. A ver si me deja entrar. Ya, acá yo inicié. Portal venta. Espérame. Vamos a mi perfil mejor. Quería hacer la prueba para que veamos el concurso. Aquí yo inicio sesión, ingreso mis datos una vez que se registraron, su contraseña, y nos va a dirigir acá también al concurso, participar. Y todos los meses hay concursos distintos. En este mes hay un concurso de buscar las 7 diferencias, por ejemplo. Aquí hay una diferencia de color, acá está el 3, acá no está el 3, acá le falta un cassette, claro, acá el Legrand está distinto, y así sucesivamente. Así que los invito a participar y hay premios todos los meses, así que mientras más participen, mayor posibilidades tienen de llevarse también un premio. Así que eso quería compartirles, estimados. Ahí está mi correo también. Frente a cualquier consulta, podemos ayudarlo, y también Alba también les dejó también su contacto.
Así es, muchas gracias José por tu presentación muy completa, muy clara y bueno, gracias a todos los clientes que nos acompañaron el día de hoy. Como les decía, es la tercera semana consecutiva en la que compartimos estos días viernes para hablar de un tema tan interesante como lo son las protecciones eléctricas. Habían varias consultas acerca de la presentación, les dejamos un link de la presentación acá. Se los vamos a dejar en el chat para que lo puedan descargar en caso de que por antivirus o por al usar tal vez el computador de la empresa no les deje descargar la presentación, por favor solicitarla al correo de Legrand Academy Chile. Es más fácil así porque simplemente no se nos va a olvidar nadie ni se nos va a quedar nadie por fuera. Solicítenla allá y con mucho gusto a través de ese correo se las vamos a compartir. Si necesitan también, no solo de esta charla, sino de las anteriores, nos las pueden solicitar también por el mismo medio, por el correo de Legrand Academy Chile, y todas las grabaciones de estos webinars están disponibles en nuestro canal de YouTube, que ya están disponibles el del primer webinar, el de diferenciales, y el segundo webinar, el de protecciones termomagnéticas modulares. La grabación del día de hoy estará disponible a eso del lunes o martes de la semana que viene, así que ahí van a poder ver nuevamente la grabación las veces que quieran. Ahí también estamos dejando un link para que puedan descargar la presentación desde nuestro canal de YouTube, así que los invitamos desde ya a revisarlo y bueno, a seguir participando con nosotros. Los esperamos el próximo viernes para el último webinar de esta especialidad, donde como decía José, vamos a estar hablando de coordinación de protecciones, selectividad y asociación. Vi que envían varias preguntitas en el chat acerca de eso, así que bueno, no nos quisimos adelantar y desde ya los dejamos invitados a hacer todas las preguntas, a repasar muchos conceptos para poder hacer este estudio de coordinación de protecciones el próximo viernes. ¿Ok? Les dejamos también una muy breve encuesta de satisfacción en pantalla. Ya se encuentra en pantalla y dice encuesta de satisfacción, clic aquí. De todas formas, se los voy a dejar también en el chat. Y les comento que para el próximo webinar no es necesario que tengan el software instalado. El relator va a hacer una demostración. Ustedes si quieren irla siguiendo pueden descargar el software, pero no es obligatorio que lo tengan descargado. Se van a hablar mucho de conceptos porque también es necesario entender bien los conceptos, poder entender bien qué significa la selectividad, qué significa la asociación, dónde aplicarlas, para después el uso del software, teniendo estos conceptos bien claros, va a ser muy, muy sencillo, ¿ok? Así que eso, no les quito más tiempo, encuesta en el chat, presentaciones también, el link en el chat o escribirnos a nuestro correo electrónico y desde ya los dejo invitados a participar al último webinar para que puedan obtener su respectivo diploma de participación final. Así que buen fin de semana largo para todos. José, te dejo entonces para que tú también puedas despedirte. Sí, no. Hasta luego. Y recuerden, siempre es bueno estar interiorizándose en todos estos aspectos, ya sean cambios normativos, evolución de productos, estar ahí con la tecnología. Un día conocemos cosas de cierta forma y ya el día de mañana ya cambiaron, entonces es importante estar actualizándose constantemente. Y si ustedes quieren invitar, extiendan esta invitación sin ningún compromiso. Si son compañeros de universidad, compañeros de trabajo, o ni siquiera son amigos y a lo mejor quieren saber un poquito más de la parte eléctrica, compártanle los links, participen. Y la idea es que el día de mañana seamos futuros colegas también para los estudiantes y por qué no vernos en algún otro lado. Así que les vuelvo a agradecer también su participación, de querer conocer más de estos temas, profundizarlos. Así que muchas gracias a ustedes por participar y estaremos viéndonos en otra oportunidad. Así que aquí desde el norte un saludo y que estén bien. Buen Día del Trabajador también a todos ustedes. Así es. Muchas gracias, José. Voy a indicar algo más. Recuerden que el diploma de participación por cada webinar les va a llegar, tan pronto cerremos la sala, les va a llegar un correo de agradecimiento y dentro de ese correo de agradecimiento va a estar su diploma. Ahora, les recuerdo, como les mencionaba al inicio, si este diploma tiene algún error en su nombre o apellidos, lamentablemente no lo vamos a poder corregir.
lo que hace la plataforma es tomar los datos que ustedes ingresaron al inscribirse, tal cual ustedes escribieron su nombre y su apellido, así mismo va a aparecer en el diploma de participación. Lamentablemente no podemos modificarlo, así que por favor muy pendientes al momento de inscribirse, de colocar su nombre y apellidos como quieren que aparezca en este diploma. Ahora, para el diploma final, que es generado por nosotros, que no es generado por la plataforma automáticamente, ahí sí podemos hacer los arreglos que necesiten. Así que eso quería aclararles. Nos vemos entonces el próximo viernes. Buen fin de semana y estamos en contacto a través del correo de Legrand Academy. Chao a todos y muchas gracias. Chao, José. Saludos desde acá de Santiago. Chao, para Olga. allá, para el norte. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.